para encontrarse allí un año más, casi exactamente un año después, encontrarse con la muerte. La intervención de Rubén Darío consistió en un largo poema, que es uno de sus últimos poemas, probablemente el último poema que escribió, un poema largo, donde gritaba por la paz. Ahora leeré los primeros versos, donde apelaba a esa paz en Europa, donde recordaba viejos conflictos, ese conflicto que fue la guerra franco-prusiana, que fue el prólogo, aunque a distancia, pero el prólogo de lo que fue esta gran guerra, la Primera Guerra Mundial, y donde reunía todo el arsenal del poeta modernista para convencer al mundo de que había que acabar con ese conflicto, sobre todo desde lo que era la cultura, la concepción de la cultura, a lo que me voy a referir a lo largo de esta intervención. Empezaba el poema así: Io vo gridando pace, pace, pace. Así clamaba el italiano, así voy yo gritando ahora, alma en el alma, mano en la mano, a los países de la aurora. En sangre y llanto está la tierra antigua. Es interesante dilucidar a qué poeta pertenece, italiano se refiere, a qué poeta pertenece ese Io vo gridando pace, pace, pace. Realmente esto es un verso, el último verso de un célebre poema de nada más y nada menos del poeta italiano Petrarca, Francesco Petrarca, un verso que se convirtió en un verso emblemático, muy repetido en la propia literatura italiana, incluso para pervertirlo, diciendo io vo gridando guerra, 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 como hizo algún poeta del XIX en el momento de la lucha de algunas repúblicas italianas contra el poder austriaco. Pero esta referencia a Francesco Petrarca está en un poema, como digo, de Petrarca, de su Cancionero. Siempre pensamos en el Cancionero como el libro del amor, pero ahí hay toda una serie de poemas donde Petrarca demostró su acento civil, su preocupación por la Italia contemporánea, por los enfrentamientos entre los pueblos, entre las distintas repúblicas, entre las distintas familias de la nobleza que dirigían esas repúblicas, y es un poema titulado justamente Italia mía, donde él habla de esa unidad italiana. Fíjense en qué tiempo se lo está planteando, naturalmente desde el modelo de lo que fue la Italia, la península italiana en la época clásica, la época de unidad romana. Bien, pero había una más cercana utilización, aunque parcial, de ese verso, y en esto se enlaza justamente con lo que es la música, que es en buena parte el modelo sobre el que se va a construir el programa al que yo me voy a referir, que es el programa del modernismo español, como un programa de superación de los conflictos y establecimiento de una armonía social. Pues hay una ópera de Verdi, estrenada en 1857, Simón Boccanegra, que al final, casi al final del primer acto, Boccanegra, ha nombrado dux, pues se enfrenta y se dirige a los patricios y a los plebeyos, a esos dos conjuntos de clase enfrentados, o sea, lo que más específicamente había que decir, güelfos y gibelinos, y se enfrenta justamente con un mensaje de paz. E vo gridando pace, e vo gridando amor. Bien, no es banal que traigamos aquí la referencia a Simón Boccanegra, porque en Rubén Darío hay muchas referencias a la ópera, hay muchas referencias a la música, como ocurre con todos estos grandes escritores modernistas, para los que la música era el modelo de construcción de un espacio de armonía, nunca mejor dicho, de un espacio de armonía social que sublimara los problemas de los niveles materiales. Pero entro ya
voy a entrar ya, por tanto, en el tema, porque podíamos aquí pues hacer un recorrido sobre poesía y paz, sobre la presencia de la paz, ese grito por la paz en la poesía española, o en la poesía europea, o en la poesía mundial, desde este Petrarca que citamos hasta en nuestro mundo, pues ese Pido la paz y la palabra de Blas de Otero y todo lo que haya podido venir después. Pero yo creo que eso es importante, hablar de ese clamor por la paz dentro de la poesía, que también en la poesía está el grito, y ya he citado un ejemplo, el grito por la guerra. Pero yo creo que es más importante, o yo considero que hoy podría ser más interesante, por lo menos, que hablemos de, no ya de ese clamor por la paz, sino de cómo construir o crear las condiciones para que esa paz no se rompa, de cómo construir un auténtico programa que haga imposible el conflicto, un programa que cree unas condiciones que hagan que la armonía social sea lo verdaderamente determinante en las relaciones entre los seres humanos. Y para esto, yo como profesor de teoría de literatura y aprendiz de sociólogo, tratando de aplicar algunos puntos de vista sociológicos al mundo de nuestra literatura, de la literatura española, pues me voy a remontar justamente a lo que es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde se articula ese programa que hay que calificar de programa del modernismo, y yo no distingo entre modernistas y 98istas, que eso es algo completamente falso y una desviación crítica contra la que hay que seguir luchando, desgraciadamente. Modernistas. Los modernistas crean un programa donde la cultura ocupa todo ese espacio para trascender lo que son los problemas materiales. Y eso fue muy importante, y yo juzgo que es un programa que fue entonces diseñado por estos poetas y por estos escritores, que va desde Rubén Darío a Unamuno, y pondremos precisamente el ejemplo de Unamuno como un ejemplo relevante, porque ese fue el programa del modernismo, y juzgo que sigue siendo un programa vigente al que atender y que desarrollar adecuadamente. Porque se puede decir que en la guerra civil, nuestra guerra civil, pues demostró el fracaso de ese programa, pero realmente el fracaso no estaba en el programa, sino en que no se crearon esas condiciones sociales que exigía ese programa. En síntesis, de lo que se trata por parte de estos escritores e intelectuales es de afirmar el poder de la palabra, de afirmar el desarrollo, la importancia del desarrollo de la sensibilidad en los seres humanos, de la importancia que tiene el culto a la belleza, el desarrollo del culto a la belleza, el desarrollo de la educación, de la formación del espíritu de los seres humanos, de la invitación e incitación a la lectura, al goce artístico, al goce de la lectura literaria y al goce artístico. Y todo eso podría conseguir crear un espacio de encuentro, un espacio de entendimiento, un espacio de hermandad entre los seres humanos, y cifrado en nuestro mundo, dentro de lo que es en ese momento la España que se debate en una gran crisis, como toda Europa, en una gran crisis de enfrentamiento social entre clases, y digo, se conseguiría crear un espacio de encuentro, de entendimiento, de hermandad, que sería determinante para el acuerdo de los niveles, en los niveles materiales, el acuerdo económico, el acuerdo político, el acuerdo ideológico entre los seres humanos. Y me gustaría dejar ya muy claro cómo el modelo de la música, que justamente apela directamente al espíritu, es el modelo que se sitúa como arte al que hay que imitar, cuyos principios hay que seguir para construir ese espacio de cultura. Y no se debe olvidar que este programa del modernismo, siempre se piensa el modernismo, eran los poetas que se evadían de la realidad. Nada, ahora seguiré hablando del tema, nada de eso. Quiere decir, los poetas modernistas, los escritores modernistas, estos escritores efectivamente
se marginan con respecto a una sociedad que no les gusta, pero es